Nunca imaginó que volver a ese lugar cambiaría su vida para siempre. Diego había pasado décadas huyendo de su pasado, de ese orfanato donde creció, de los fantasmas y recuerdos que lo perseguían. Pero esa tarde, algo en su corazón le dijo que era momento de regresar. No sabía si por culpa, por nostalgia o por una esperanza olvidada, pero sus manos temblaban mientras tomaba las llaves del coche y arrancaba hacia ese sitio que había dejado atrás. Al llegar, el orfanato no parecía el mismo lugar que recordaba. Las paredes viejas y desgastadas, con pintura descascarada y ventanas empañadas, daban la impresión de abandono. Pero entonces se escuchó las risas. Risas infantiles que rompían el silencio con una fuerza inesperada, llenando el aire de vida y de promesas. Eso lo detuvo por un momento. Respiró hondo y decidió entrar. El pasillo principal estaba casi igual que años atrás, aunque con el peso del tiempo claramente visible. Cada detalle despertaba en él una mezcla de emociones: alegría por los momentos felices y tristeza por los que se habían perdido. Caminó despacio, con los ojos escudriñando cada rincón, hasta que escuchó una voz suave, llena de ternura y paciencia, que parecía una melodía olvidada. Se acercó al patio y la vio. Mariana estaba allí, rodeada de niños que jugaban y corrían a su alrededor. Su cabello, que en sus recuerdos era oscuro y rebelde, ahora tenía algunas canas que la hacían lucir aún más dulce y sabia. Sus manos, ocupadas en dibujar con los niños, transmitían una calma que Diego había extrañado sin saberlo. Ella sonrió sin verlo, ajena a la presencia que estaba a punto de sorprenderla. El corazón de Diego comenzó a latir con fuerza. Esa imagen, tan cercana y a la vez tan lejana en el tiempo, le recordó lo que había perdido y lo que nunca pudo olvidar. Dio un paso más, con el alma temblando entre la emoción y el miedo. ¿Qué diría Mariana al verlo después de tantos años? ¿Lo recordaría con el mismo cariño o solo como un recuerdo lejano? Mientras avanzaba, las voces de los niños se hicieron más claras. Uno de ellos levantó la mano y le mostró un dibujo, una imagen simple pero llena de color, un sol radiante y una casa dibujada con amor. Mariana se agachó para tomarlo, y en ese momento sus ojos se encontraron con los de Diego. Fue un instante suspendido en el tiempo, como si todo a su alrededor desapareciera. La sorpresa en su mirada fue inmediata. Un destello de incredulidad, seguido de una sonrisa tímida que rápidamente se tornó en una mezcla de alegría y tristeza. No sabía qué decir, no sabía cómo actuar ante esa aparición inesperada. Diego, por su parte, sintió que cada palabra que había guardado durante años se desvanecía, dejándolo solo con ese silencio denso y cargado de significado. Recordó entonces todas las promesas que alguna vez hicieron, los sueños compartidos bajo el mismo techo, las noches en que imaginaban un futuro lejos de ese lugar. Pero la vida los llevó por caminos separados, y él se perdió en la ciudad, buscando olvidar mientras ella se quedaba, luchando para dar un hogar a niños que, como ellos, necesitaban amor. Con un paso firme, Diego decidió acercarse más. Quería hablar, pero también escuchar, entender qué había pasado en su ausencia, que había cambiado. El orfanato, ese lugar que parecía condenado a desaparecer, estaba ahora lleno de esperanza gracias a ella. Mariana, sin decir palabra, le ofreció el dibujo, un gesto silencioso que decía más que 1000 palabras. Diego aceptó el dibujo con una mezcla de emoción y respeto. En ese momento comprendió que su regreso no era casualidad. El pasado y el presente se unían en ese instante, y él estaba listo para enfrentar lo que viniera, para buscar respuestas y quizá, para encontrar algo más que solo recuerdos. Así comenzó su regreso, un camino lleno de emociones, verdades ocultas y un amor que ni el tiempo pudo borrar. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas, cuando Diego decidió caminar por los pasillos del orfanato.
Cada paso parecía abrir una puerta a su pasado, un pasado lleno de risas, lágrimas y secretos que todavía dolían en lo más profundo de su alma. Los sonidos de los niños jugando resonaban por los corredores, y a pesar del paso del tiempo, había algo que seguía igual, la esencia de ese lugar que los había visto crecer a todos. El aire estaba impregnado de una mezcla de polvo y esperanza, una contradicción que Diego apenas podía entender. Mientras caminaba, su mirada se posó en los muros donde aún colgaban dibujos y fotografías, recuerdos de otras épocas, de otros niños que también habían pasado por allí y que ahora seguramente tenían sus propias vidas. Fue entonces cuando una sensación extraña lo invadió, una mezcla de nostalgia y temor. ¿Qué tanto había cambiado realmente? ¿Y cuánto seguía igual? Al doblar la esquina, vio a Mariana de nuevo. Ella estaba sentada en un pequeño banco de madera, rodeada por varios niños que escuchaban atentamente mientras ella les contaba una historia. Su voz era cálida, casi musical, y Diego sintió que el tiempo se detenía por un instante. Observó cómo los niños se aferraban a cada palabra, cómo sus ojos brillaban con curiosidad y emoción. Mariana tenía ese don especial, ese poder silencioso de hacer que todos se sintieran seguros y amados, incluso en un lugar tan lleno de incertidumbre. Pero detrás de esa calma aparente, Diego percibió una sombra de cansancio en su rostro, una lucha silenciosa que solo aquellos que han vivido mucho dolor conocen bien. Se preguntó cuántas noches habría pasado sin dormir, cuántos sacrificios habría hecho para mantener el orfanato abierto, para darle a esos niños una oportunidad que ella misma nunca tuvo. Él mismo había huido de ese sacrificio, escapando a la ciudad para buscar una vida diferente, pero ahora veía que quizás había dejado atrás algo mucho más valioso. Sin atreverse a interrumpir, Diego se quedó observando desde la distancia, recordando cómo en su juventud, cuando él y Mariana compartían sueños y promesas, nunca imaginaron que sus caminos los llevarían tan lejos. Él, buscando éxito y reconocimiento, y ella, dedicándose a los demás con un amor inquebrantable. Era una realidad que dolía y fascinaba al mismo tiempo. Mientras los niños comenzaban a dispersarse, uno de ellos se acercó a Diego tímidamente y le tendió un dibujo. Era simple, hecho con crayones, pero mostraba un corazón gigante y dos figuras tomadas de la mano. Diego sintió que ese gesto pequeño contenía mucho más que palabras. Era una bienvenida silenciosa, un recordatorio de que él también era parte de esa familia. Mariana se levantó y caminó hacia él. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y algo que Diego no supo identificar al principio. Una esperanza tímida, como si la vida le diera una segunda oportunidad inesperada. Él respiró profundo y finalmente rompió el silencio que había estado guardando desde que llegó. No pensé volver aquí. No sabía qué iba a encontrar, dijo con voz baja pero firme. Pero ahora veo que este lugar nunca dejó de ser importante, ni para mí ni para ti. Ella asintió lentamente, y por un momento, ambos quedaron en silencio, dejando que las palabras no dichas llenaran el espacio entre ellos. Era un silencio pesado, lleno de historia, de lo que fue y de lo que todavía podía ser. Entonces Mariana habló, su voz suave pero decidida. Este lugar me ha dado más de lo que esperaba. Sí, es difícil, pero cada niño aquí tiene una historia que merece ser escuchada y un futuro que merece ser luchado. Y tú siempre fuiste parte de esa historia, aunque te hayas ido. Diego sintió un nudo en la garganta. La realidad era que había huido, sí, pero nunca había dejado de pensar en ese lugar ni en la gente que dejó atrás. Había estado persiguiendo una felicidad que ahora le parecía vacía, comparada con la autenticidad que veía aquí, en el brillo de los ojos de esos niños y en la firmeza de Mariana. Miró a su alrededor, al orfanato que lo había criado, y sintió una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Quizás había llegado el momento de no solo recordar, sino de actuar.
de ser parte de algo más grande que él mismo. Con una sonrisa que apenas pudo contener, Diego extendió la mano hacia Mariana y dijo: «Quiero ayudar. Quiero quedarme, aunque sea un tiempo, y hacer lo que pueda para que este lugar siga siendo un hogar para ellos». Mariana tomó su mano con una sonrisa que iluminó todo el patio. «Entonces, bienvenido de nuevo, Diego. No estás solo». En ese momento, el orfanato dejó de ser solo un recuerdo del pasado. Se convirtió en una nueva oportunidad, una nueva historia que estaban a punto de escribir juntos, con la promesa de que el amor y la esperanza podían vencer cualquier distancia o dolor. Mariana sintió un vuelco en el pecho cuando vio a Diego tan cerca, después de tantos años. Había tantas preguntas sin responder, tantos silencios compartidos que ahora parecían pesar más que las palabras. Los niños a su alrededor seguían jugando, ajenos a la emoción que se respiraba en el aire. Ella sabía que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre, aunque aún no podía imaginar cómo. Diego observaba cada detalle con atención. El brillo en los ojos de Mariana, la forma en que cuidaba a los niños, la paciencia infinita que parecía tener. Era la misma mujer que había conocido en su juventud, pero marcada por el tiempo y la experiencia. Pensó en lo mucho que ambos habían cambiado, y en lo poco que habían dejado atrás. Mientras caminaban juntos por el patio, Mariana comenzó a contarle lo difícil que había sido mantener el orfanato abierto durante todos estos años. Los recursos escaseaban, las donaciones eran pocas y la burocracia parecía una barrera constante. Pero había algo que la mantenía firme: el amor por esos niños, por darle a cada uno una oportunidad que muchos otros no tenían. Diego escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Él había dejado ese lugar en busca de éxito personal, pero ahora entendía que la verdadera grandeza estaba en el sacrificio silencioso que Mariana había hecho día tras día. Le preguntó cómo lograba seguir adelante cuando todo parecía tan difícil. Mariana sonrió con tristeza y respondió que no estaba sola. Los niños, con sus risas y sus sueños, le daban fuerzas. Y también el recuerdo de aquellos que, como Diego y ella, habían encontrado en ese orfanato un refugio cuando el mundo parecía demasiado cruel. Fue entonces cuando Diego comprendió que su regreso no solo era para reencontrarse con ella, sino para formar parte de esa lucha. Los niños interrumpieron sus pensamientos con una pregunta inocente, y Mariana se volvió hacia ellos con ternura. Diego los miró, sus rostros llenos de esperanza y vulnerabilidad, y sintió que su corazón se ablandaba. En ese momento, supo que quería ayudar, que no podía volver a huir. Mariana le mostró una habitación donde los niños dormían, modesta pero llena de vida. Había dibujos en las paredes, pequeños juguetes hechos a mano y camas alineadas, cada una con una historia propia. Diego se sintió invadido por una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Recordó su propia infancia, las noches solitarias y los sueños de un futuro mejor. Decidió que quería hacer algo más que visitar. Quería comprometerse, aportar con su tiempo y recursos, y sobre todo, estar presente. Habló con Mariana sobre la posibilidad de modernizar algunas áreas, de buscar apoyo externo y crear un ambiente donde esos niños pudieran crecer con dignidad y amor. Mariana lo miró con sorpresa y gratitud. Nunca había pensado que Diego regresaría con esa determinación. Se sintió esperanzada, como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad que había enfrentado sola durante tanto tiempo. Pasaron horas hablando, recordando viejos tiempos y planeando un futuro incierto pero prometedor. Diego le contó sus miedos, sus errores y la soledad que lo había acompañado durante años. Mariana escuchaba sin juzgar, ofreciendo comprensión y apoyo. Antes de que cayera la noche, Diego salió al patio para respirar el aire fresco. Miró el cielo estrellado y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba donde debía estar.
No solo regresaba a un lugar físico, sino a un hogar, a un propósito. Sabía que el camino no sería fácil, que habría obstáculos y momentos de duda. Pero también sabía que no estaba solo. Mariana y esos niños le habían dado una segunda oportunidad, una razón para luchar por algo más grande que él mismo. Con el corazón lleno de esperanza y un compromiso renovado, Diego decidió que este sería el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde el amor y la solidaridad serían el motor para transformar vidas, empezando por la suya. Mariana cerró la puerta del comedor con un suspiro profundo. Era tarde, pero la energía que había sentido durante el día no desaparecía. Diego, a su lado, observaba todo con una mezcla de asombro y determinación. Nunca imaginó que aquel lugar tan lleno de recuerdos y dificultades podría despertarle tantas emociones, y sobre todo, la voluntad de cambiar las cosas. Mientras caminaban por los pasillos, Mariana empezó a contarle historias que nunca antes había compartido. Historias de niños que llegaron con miedo, con heridas invisibles y la necesidad desesperada de un abrazo. Algunos se habían quedado poco tiempo, otros se quedaron para siempre, y muchos se convirtieron en la familia que ella misma nunca tuvo. Cada relato llevaba consigo una lección de amor y resiliencia, pero también un recuerdo doloroso de las batallas que había tenido que enfrentar sola. Diego escuchaba en silencio, sintiendo como el peso de esas historias lo alcanzaba con fuerza. Se dio cuenta de que, a pesar de su éxito y vida cómoda fuera del orfanato, había algo que siempre le faltó, ese sentido profundo de pertenencia y propósito que Mariana le estaba mostrando ahora con tanta claridad. El sacrificio y la entrega de ella eran un espejo en el que él debía mirarse, y estaba listo para hacerlo. Al llegar al pequeño jardín trasero, donde algunos niños jugaban bajo la luz tenue de la tarde, Diego sintió que el lugar estaba vivo, latiendo con una fuerza que él no había notado antes. Mariana le explicó que, a pesar de las dificultades económicas, había logrado mantener el orfanato abierto gracias a la ayuda de voluntarios y a donaciones pequeñas pero constantes. Sin embargo, la realidad era que el techo goteaba, las paredes estaban agrietadas y los recursos para la educación y la salud eran escasos. Diego frunció el ceño y tomó aire. Esa noche, mientras pensaba en todo lo que había escuchado, una idea comenzó a formarse en su mente. Sabía que no podía cambiarlo todo de inmediato, pero sí podía dar el primer paso. Podía usar su experiencia, sus contactos, su dinero. Podía hacer que ese lugar volviera a brillar. Al día siguiente, Diego se levantó temprano y se acercó a la oficina de Mariana. Con voz firme, le propuso un plan: organizar un evento benéfico para recaudar fondos, invitar a antiguos alumnos, empresarios, vecinos, cualquiera que pudiera interesarse en ayudar. Mariana lo miró sorprendida pero también con una chispa de esperanza en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntos sin descanso. Diego contactó a antiguos amigos y conocidos, diseñaron invitaciones, planificaron actividades para los niños y buscaron patrocinadores. Mariana se encargó de preparar el orfanato para que estuviera lo más presentable posible, mientras seguía cuidando de los niños con la misma dedicación de siempre. El día del evento llegó y con él, una mezcla de nervios y emoción. El patio se llenó de personas, risas, música y lágrimas. Diego observaba desde un lado cómo Mariana caminaba entre los invitados, compartiendo historias y recibiendo abrazos. Él también se acercó a varios empresarios y donantes, explicándoles la importancia de su causa. Al final de la noche, lograron recaudar más dinero del que habían esperado. No solo eso, sino que habían recuperado la atención y el cariño de la comunidad hacia el orfanato. Diego y Mariana se miraron con una sonrisa cómplice, sabiendo que ese era solo el comienzo.
pero también comprendieron que quedaba mucho por hacer. El orfanato necesitaba más que dinero. Necesitaba amor, constancia y la fuerza de quienes creyeran en él. Diego decidió quedarse, no solo para ayudar, sino para ser parte de esa familia que lo había formado y que ahora lo recibía con los brazos abiertos. En ese momento, bajo el cielo estrellado, Diego sintió que había encontrado su hogar verdadero. No un lugar físico, sino un lugar en el corazón de aquellos niños y en el alma de Mariana, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una promesa de esperanza y renacimiento. El amanecer trajo consigo una nueva energía al orfanato. Diego despertó con el corazón acelerado, consciente de que aquel día sería diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Mientras el sol iluminaba las ventanas gastadas, comenzó a planear cómo podría involucrarse más allá del evento benéfico, cómo podía transformar ese lugar que le había dado tanto sin saberlo. Al bajar al comedor, encontró a Mariana preparando el desayuno con la misma dedicación que siempre. La vio sonreír al ver a Diego y sintió una calidez que no esperaba. Ella le contó que esa mañana llegarían nuevos niños, pequeños que habían sido abandonados y que ahora necesitaban un hogar, un lugar seguro donde crecer. Diego sintió un nudo en la garganta. Cada niño que llegaba representaba una historia diferente, una vida rota que esperaba ser reparada. La llegada de los niños fue un momento cargado de emociones. Algunos lloraban, otros observaban con desconfianza, pero todos encontraban en Mariana un refugio inmediato. Diego ayudó a recibirlos, dándoles palabras de consuelo, prometiendo que allí estarían seguros. Mientras los niños se acomodaban en sus nuevas camas, Diego comprendió la magnitud de la responsabilidad que había decidido asumir. Durante los días siguientes, Diego y Mariana trabajaron sin descanso. Él se encargaba de buscar recursos, contactando con fundaciones y personas dispuestas a ayudar, mientras ella seguía brindando amor y cuidado a los niños. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que Diego dudó, cuando el peso de las tareas parecía demasiado grande, cuando la realidad de las necesidades del orfanato lo golpeaba con fuerza. Una tarde, mientras caminaba solo por el patio, Diego se sentó en un banco y miró a los niños jugar. Observó a una niña pequeña que parecía especialmente tímida, escondiéndose detrás de Mariana. Su corazón se apretó. Recordó sus propios miedos de niño, el vacío que sentía al no tener a nadie a quien acudir. Decidió acercarse, y con paciencia, comenzó a ganarse la confianza de la niña, enseñándole que podía confiar en él. Ese pequeño vínculo fue el comienzo de algo importante para Diego. Se dio cuenta de que no bastaba con traer dinero o arreglar las paredes. Tenía que estar presente, ser parte activa de la vida de esos niños, entender sus miedos y alegrías, sus sueños y dolores. Era un proceso lento, pero cada pequeño avance lo llenaba de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Mariana observaba ese cambio en Diego con una mezcla de orgullo y ternura. Él, el joven que se había ido buscando su propio camino, ahora estaba dispuesto a enfrentarse a sus propios fantasmas y a dar amor sin medida. Ella sentía que juntos podían lograr algo más grande, que el orfanato podría convertirse en un verdadero hogar para todos. Una noche, después de que los niños se durmieron, Diego y Mariana se sentaron en el porche a conversar. Hablaron de sus miedos, de los errores del pasado y de las esperanzas para el futuro. Diego confesó que temía no estar a la altura, que la culpa de haber dejado todo atrás lo perseguía. Mariana le tomó la mano y le dijo que lo importante era estar allí ahora, dispuesto a luchar. El tiempo comenzó a pasar, y el orfanato poco a poco se transformaba. Las paredes viejas se pintaban con colores brillantes, los niños aprendían y reían más, y Diego se sentía cada vez más arraigado a ese lugar que había sido su hogar y ahora era su misión. Sabía que quedaba mucho por hacer,
pero también sabía que no estaba solo. Cada día que pasaba, el vínculo entre Diego, Mariana y los niños se fortalecía. Habían creado una pequeña familia basada en la esperanza, en el amor y en la convicción de que, sin importar el pasado, siempre hay espacio para empezar de nuevo. Diego despertó con una mezcla de inquietud y esperanza. Aquella mañana, mientras el orfanato se llenaba con los sonidos de los niños corriendo y jugando, una nueva realidad comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que no bastaba con amor y buenas intenciones. Hacía falta planificar, organizar y, sobre todo, escuchar. Durante el desayuno, Mariana le habló de un desafío que la preocupaba desde hacía semanas: la escuela del orfanato. Los niños necesitaban más que un techo. Necesitaban educación de calidad, maestros dedicados y materiales adecuados. Diego sintió como ese problema lo golpeaba con fuerza. Sabía que era vital, pero también sabía que no sería fácil. Decidió entonces contactar a viejos amigos y compañeros de universidad. Les explicó la situación y les pidió ayuda. Para su sorpresa, varios respondieron con entusiasmo. Algunos ofrecieron donaciones, otros se comprometieron a dar clases voluntarias, y unos cuantos estaban dispuestos a ayudar en la organización. Diego comenzó a comprender que la comunidad podía ser un gran apoyo, solo había que convocarla. Mientras tanto, Mariana seguía entregada al cuidado de los niños. Diego la observaba con admiración. Su paciencia parecía infinita, su amor incondicional. Pero también notaba las marcas del cansancio en su rostro, las noches sin dormir y la carga que llevaba sobre sus hombros. Quiso aliviarla y le propuso dividir responsabilidades, asumir juntos el peso del orfanato. Ella aceptó con gratitud, sabiendo que finalmente no estaría sola. Un día, mientras organizaban un pequeño taller de arte para los niños, Diego tuvo una idea inesperada. Se acercó a Mariana y le dijo que podrían usar esas actividades para que los niños expresaran sus sentimientos, sus miedos y sueños. Le propuso crear un mural en la pared principal del orfanato, un símbolo de unión y esperanza. Mariana sonrió, encantada con la idea. El proyecto del mural se convirtió en un motor para todos. Los niños pintaban con entusiasmo, cada pincelada llevaba un mensaje profundo. Diego y Mariana participaban, enseñando y aprendiendo al mismo tiempo. Los visitantes que llegaban al orfanato se detenían a admirar el arte, sintiendo la fuerza que emanaba de esas imágenes llenas de color y vida. Pero no todo era fácil. Hubo días en que la incertidumbre y el miedo volvían a aparecer. Diego enfrentó la presión de sus antiguos socios comerciales, quienes no entendían por qué había dejado una vida cómoda para dedicarse a un orfanato en ruinas. Se sintió tentado a rendirse, a regresar a su antigua vida, pero una mirada de uno de los niños, llena de confianza y esperanza, lo detuvo. Mariana, por su parte, tuvo que enfrentar la amenaza de cierre por falta de permisos y problemas legales. Luchó con la burocracia y con funcionarios que parecían indiferentes a la causa. Pero esta vez, con Diego a su lado, no estaba sola. Juntos buscaron abogados, organizaron reuniones y movilizaron a la comunidad para defender lo que habían construido. El apoyo llegó, y con él, la posibilidad de renovar el orfanato legalmente y mejorar las condiciones. Diego sintió que aquel lugar, que parecía destinado al olvido, estaba resurgiendo gracias a la fuerza del amor y la perseverancia. Una tarde, mientras el sol se escondía, Diego y Mariana caminaron por el jardín, contemplando el mural que ahora cubría una pared entera. Era una explosión de colores y emociones, reflejo de todas las vidas que ese lugar había tocado. Diego tomó la mano de Mariana y le dijo que no había imaginado un regreso tan lleno de sentido. Ella le respondió que el orfanato no solo los había unido, sino que les había dado una misión mucho más grande que ellos mismos: transformar vidas,
comenzar de nuevo y creer en el poder del amor para sanar heridas profundas. En ese momento, rodeados por risas y juegos, Diego comprendió que su verdadero éxito no estaba en las ganancias o en la fama, sino en esas pequeñas victorias diarias que construían un futuro para quienes más lo necesitaban. Las semanas siguientes trajeron una transformación profunda en el orfanato. Diego y Mariana trabajaban con más energía que nunca, no solo reparando el edificio, sino también reconstruyendo las esperanzas de los niños y de toda la comunidad que los rodeaba. La voz sobre su misión comenzó a expandirse. Poco a poco, más personas se acercaban con ganas de ayudar. Una mañana, mientras Diego organizaba un nuevo taller para los niños, recibió una llamada inesperada. Era un viejo amigo de la universidad, ahora director de una fundación internacional dedicada a la infancia. Le proponía una alianza para apoyar el orfanato con recursos educativos, médicos y psicológicos. Diego sintió que el esfuerzo de tanto tiempo finalmente comenzaba a dar frutos. Mariana, al enterarse de la noticia, no pudo contener las lágrimas. Aquel reconocimiento era más que dinero o ayuda, era un mensaje de que su lucha y dedicación no habían sido en vano. El orfanato tenía ahora la oportunidad de crecer y ofrecer a sus niños un futuro más brillante. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos vecinos, temerosos del cambio, veían con recelo el aumento de personas en el orfanato. Decían que la presencia de tantos niños alteraría la tranquilidad del barrio. Diego y Mariana entendieron que, para ganar esa batalla, debían abrir las puertas, invitar a la comunidad a conocer el lugar, mostrarles la realidad y el trabajo que se hacía con tanto cariño. Así organizaron jornadas de puertas abiertas, donde vecinos, periodistas y autoridades pudieron ver el impacto positivo del orfanato. Los niños presentaron sus dibujos, recitaron poesías y mostraron sus talentos. Poco a poco, los prejuicios comenzaron a desvanecerse y la comunidad empezó a sentirse parte de aquella familia. Un día, Mariana encontró a Diego sentado en el porche, mirando fijamente al horizonte. Se acercó y él le confesó sus miedos, el temor a no poder sostener todo aquello, a que el peso de las responsabilidades lo aplastara de nuevo. Mariana le tomó las manos y le recordó que no estaba solo, que juntos podían superar cualquier obstáculo. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte, no solo como compañeros de lucha, sino como dos almas que habían encontrado en el otro un apoyo incondicional. Diego comprendió que su regreso al orfanato no solo había salvado vidas, sino que también había sanado la suya. Mientras tanto, los niños comenzaban a soñar más alto. La escuela mejoró, llegaron libros, computadoras y maestros dedicados. Algunos pequeños demostraban un talento especial para la música, la pintura o el deporte. Mariana y Diego se encargaban de que cada uno tuviera la oportunidad de descubrir su pasión y desarrollarla. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Diego tomó la mano de Mariana y le dijo que, aunque el camino había sido largo y lleno de dificultades, cada sacrificio había valido la pena. Ella sonrió y le aseguró que ese era solo el comienzo de un futuro lleno de esperanza. En ese momento, el orfanato no era solo un refugio, sino un símbolo de transformación, de amor y perseverancia. Diego, Mariana y los niños habían construido un lugar donde el pasado doloroso podía dejar paso a nuevas historias de éxito y felicidad. Los años por venir estarían llenos de retos, pero también de victorias. Y, sobre todo, estarían llenos de vidas cambiadas para siempre, gracias a un hombre que decidió regresar y a una mujer que nunca dejó de creer. El sol comenzaba a ocultarse cuando Diego y Mariana caminaban por el pasillo principal del orfanato, ahora lleno de luz y color. El silencio del lugar no era el de antes. Ahora se escuchaban risas, voces y sueños que se tejían con cada paso que daban. Ambos sabían que aquel momento representaba mucho más que un simple final, era el inicio de una nueva vida. Durante meses,
El orfanato había cambiado radicalmente. Gracias al apoyo de la Fundación Internacional, se habían implementado programas educativos, médicos y recreativos. Los niños recibían atención especializada, aprendían con entusiasmo y, sobre todo, sentían que tenían un lugar seguro donde crecer. Mariana y Diego se habían convertido en figuras imprescindibles para esa pequeña familia, siempre atentos a cada necesidad. Una tarde, mientras Diego ayudaba a un grupo de niños con la lectura, Mariana observaba desde lejos con una sonrisa. Recordó el día en que él llegó, con dudas y miedo, y como poco a poco se había convertido en el pilar que el orfanato necesitaba. En sus ojos había una mezcla de orgullo y ternura, consciente de que ese hombre había encontrado en ese lugar mucho más que un refugio, había encontrado su propósito. El impacto del orfanato en la comunidad también era evidente. Vecinos que antes miraban con recelo ahora participaban activamente en eventos, apoyaban las iniciativas y celebraban los logros de los niños. Diego y Mariana lograron transformar la percepción de aquel lugar, pasando de ser un sitio olvidado a un centro de esperanza y cambio social. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre, incluso de desesperanza. Diego enfrentó desafíos personales, dudas sobre su capacidad para seguir adelante y el temor constante de que algo fallara. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las miradas de esos niños, sus risas y sus sueños, y encontraba la fuerza para continuar. Mariana, por su parte, aprendió a confiar en Diego, a compartir el peso de sus responsabilidades y a aceptar que juntos eran invencibles. Su relación, basada en el respeto, la amistad y el amor silencioso, se fortaleció con cada obstáculo superado. Sabían que su historia no solo era de ellos, sino de todos aquellos que habían sido tocados por el orfanato. En una reunión especial, celebraron el aniversario del regreso de Diego. Aquella noche, rodeados por los niños, voluntarios y vecinos, él tomó la palabra y expresó lo que sentía: agradecimiento, esperanza y la promesa de seguir luchando por ese sueño que ahora era de todos. Mariana lo miró con ojos brillantes, orgullosa y segura de que juntos habían cambiado muchas vidas. El orfanato se había convertido en un símbolo de resiliencia y amor. Cada niño que pasó por sus puertas llevaba una historia de transformación, y cada voluntario y colaborador se sentía parte de una gran familia. Diego y Mariana entendieron que su trabajo nunca terminaría, pero eso no les importaba, porque habían encontrado en esa lucha un sentido profundo y verdadero. Al caer la noche, mientras los niños dormían tranquilos, Diego y Mariana se sentaron en el porche, mirando las estrellas. En silencio, compartieron un momento de paz, conscientes de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Habían regresado al orfanato que los crió, y juntos habían escrito un capítulo nuevo, lleno de amor, esperanza y segundas oportunidades. Y así, en aquel lugar que alguna vez fue solo un refugio olvidado, se creó un hogar donde el pasado doloroso podía sanar y el futuro prometía nuevas historias llenas de luz.